El Resplandor es una película estadounidense de 1980 del subgénero del terror psicológico dirigida por Stanley Kubrick. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King. La película relata la historia de un hombre que empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad al poco tiempo de llegar a un solitario hotel al que se había trasladado junto con su familia para ocuparse de la vigilancia y mantenimiento durante el invierno, temporada en la que el hotel permanece cerrado y aislado por las fuertes tormentas invernales. Paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo, que a su vez también serán víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. A continuación, te presento algunas de las principales diferencias que existen entre la novela escrita por Stephen King y la película dirigida por Stanley Kubrick, quien fue el encargado de escribir el guión con el que esta novela fue llevada al cine. La novela El Resplandor fue la tercera que publicó Stephen King. Las dos primeras fueron Carrie en 1974 y El misterio de Salem Slot en 1975. Ambas se colocaron de inmediato en el gusto del público y rompieron récords de venta a nivel mundial. Por esta razón, El Resplandor se publicó en presentación del libro de tapa dura. En cambio, la película no fue bien recibida en un principio por los críticos, pero con el tiempo logró conseguir una gran aceptación por parte del público y hoy en día es considerada como una película de culto. La novela del Resplandor fue publicada en el año de 1977 y cuenta con un total de 447 páginas. La película se estrenó en los cines el 23 de mayo de 1980 y tiene una duración de 146 minutos. El director de la cinta es Stanley Kubrick. Él deseaba hacer una película de terror porque años atrás había rechazado dirigir la película del Exorcista, y esta había batido récords de recaudación y audiencia en todo el mundo, convirtiéndose en un rotundo éxito. El guión para la cinta fue escrito por el propio director con la colaboración de la escritora Diane Johnson. Kubrick había rechazado la versión inicial escrita por el propio King por considerarla una adaptación demasiado literal de la novela. Además, Kubrick no creía en historias de fantasmas, porque eso implicaría la posibilidad de que hubiese algo después de la muerte, y él no creía que hubiera nada, ni siquiera el infierno. Stephen King hizo público su rechazo hacia el resultado final de la película, argumentando que Kubrick no entendía las reglas del género del terror. En la película, la historia adopta el punto de vista del padre, Jack Torrance, quien es el protagonista. En la novela, la historia gira en torno al punto de vista del niño, Danny Torrance. El perfil psicológico del personaje de Jack Torrance es distinto en la cinta y en la novela. En la novela, Jack representa a un hombre corriente y equilibrado que poco a poco va perdiendo el control. Además, que refleja rasgos propios del autor, ya que en aquella época King tenía serios problemas con el alcohol, el consumo de cocaína y el insomnio. En la película, el personaje aparece enloquecido desde el comienzo. En la novela, Wendy, la esposa de Jack, es representada como una mujer bella, fuerte e independiente a nivel profesional y emocional. En la película, Wendy aparece como una mujer insegura, sumisa y dependiente, ya que según Kubrick, solamente así podría justificarse cómo es que puede soportar la difícil personalidad de Jack. En la novela, el autor nos presenta un jardín de setos recortados de manera que formaban figuras de animales que repentinamente cobraban vida. Este capítulo resulta sumamente interesante porque nos ofrece una descripción tan precisa y detallada con la que King realmente consigue despertar el miedo en el lector. En la película, el jardín de setos no aparece. Es sustituido por un laberinto, idea que surgió como alternativa a las limitaciones técnicas que en aquel tiempo suponía recrear setos en forma de animales que cobraban vida, tal como lo había escrito King. En la película, las dos niñas que interpretan el papel de las dos hijas asesinadas del anterior cuidador del hotel son gemelas. En la novela, se llevan 2 años de diferencia en la edad. En el libro de King, la habitación donde ocurren un sinfín de hechos paranormales y terroríficos era la 217, que existe realmente en el hotel donde fue filmada la cinta, el Timberline Lodge. En la película se cambió por la inexistente 237 para no ahuyentar a potenciales clientes. En la novela, Jack es un escritor y ex profesor universitario que trata de reconstruir su vida. Jack
cuenta con una terrible historia de maltrato infantil por parte de su padre, quien incluso fingía estar borracho para golpear a su madre con un bastón. En la película se omite la traumática niñez de Jack. En la novela, Jack tiene encuentros con fantasmas que insisten en que él siempre ha trabajado en el Overlook y que debe matar a su familia para tener un rango más alto en el equipo del hotel. En la película, Kubrick omite a los fantasmas. En la novela, se hace referencia a la relación entre padres e hijos. King llegó a mencionar que muy probablemente muchos padres jóvenes en algún momento de enojo hayan experimentado sentimientos agresivos hacia sus hijos. En la película no se hace mención a esto. En la novela, Jack golpea brutalmente a Wendy con un mazo, pero es interrumpido por Halloran, el cocinero del hotel, y Jack casi lo mata a golpes. En la película, Jack sí logra matar a Halloran. En la novela, Jack encuentra y confronta a Danny, a quien está a punto de matar, hasta que el niño descubre el punto débil del hotel, y es entonces cuando se reencuentra momentáneamente con su verdadero padre, antes de que la caldera del hotel explote, haciendo volar el edificio. Danny, Wendy y Halloran logran escapar, pero Jack muere dentro del hotel. En la película, Jack oye gritar de horror a su hijo Danny y lo persigue en el laberinto. Pero Danny consigue perderse y logra escapar, junto con su madre en el vehículo para la nieve. Entonces, Jack muere congelado entre los setos del laberinto cubierto por nieve. Debido a la inconformidad de Stephen King por la adaptación de Kubrick hacia su novela, en 1997 King decide producir una miniserie de 3 partes con su visión de la historia. Aquí, Jack Torrance es similar al personaje de la novela, y esta vez sí se incluyen las escenas del jardín de setos con forma de animales que cobraban vida. Pero en la miniserie, el final es distinto al del libro y al de la película. Aquí, Jack hace que la caldera explote, sacrificándose a sí mismo. Ahora, hagamos mención de algunos datos interesantes de la película y la novela. El título de la novela está inspirado en la canción de John Lennon, Instant Karma, que contiene la línea We All Shine On. King pensó en llamar a su novela The Shine, pero cambió de idea cuando se dio cuenta que este podría resultar un título muy despectivo para las personas de color. El libro de Stephen King está dedicado a su hijo Joe Hill King, quien resplandece. La palabra resplandor hace alusión a la habilidad telepática que algunas personas poseen, así como la capacidad para poder ver o predecir acontecimientos futuros. En la novela de King se cree que el propio Hotel Overlook también resplandece, debido a que está construido sobre un antiguo cementerio navajo, y a que mientras este se construía, los obreros tuvieron que defenderse de los ataques de los indios, ocasionando más muertes, y que estas son algunos de los espíritus que rondan por el hotel. Stephen King se basó en el cuento de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe para escribir su novela, y en varias partes del libro se hace alusión a esto. Y la muerte roja cayó sobre todos ellos. Se menciona que King tomó algunos elementos de las novelas The Haunting of Hill House de Shirley Jackson y en Burnt Offerings de Robert Marasco. Stephen King tenía los derechos para escribir el guión de la película, pero tras conversar con varias personas que anteriormente habían trabajado con Kubrick y escuchar las terroríficas historias acerca de las excentricidades y exigencias del director, declinó la idea. Kubrick siempre pensó en Jack Nicholson para el protagónico de esta película. King nunca estuvo conforme y llegó a ofrecerle a la Warner Brothers alternativas como Martin Sheen, John Boyd y Mike Moriarty, o Robert De Niro y Harrison Ford, aunque no le hicieron el menor caso. Otro motivo más por el que King y Kubrick terminaron llevándose mal. Robert De Niro confesó que después de leer el guión duró semanas sin poder dormir bien. En aquella época, Anjelica Huston era pareja sentimental de Jack Nicholson y llegó a afirmar que el actor llegaba tan cansado después de una dura jornada de rodaje con Kubrick que del set se iba directo a la cama a dormir. Las vistas exteriores del Hotel Overlook corresponden en realidad a las del Hotel Timberline Lodge, un lujoso hotel de montaña situado en Oregon, Estados Unidos. El hotel ha sido escenario de otras películas desde ese entonces. En uno de aquellos rodajes, el director Boris Sagal sufrió un terrible accidente cuando las hélices de un helicóptero lo decapitaron. Curiosamente, ese helicóptero fue el mismo que un año antes había contratado a la Warner Brothers para rodar las escenas aéreas del inicio de la película del Resplandor. El siniestro incidente fue rápidamente relacionado con la película de Stanley Kubrick, y desde ese entonces el hotel tiene fama de embrujado.
Las tomas de la película del Resplandor no corresponden al interior del hotel Timberland Lodge. Estas fueron rodadas en sets de filmación. Extrañamente, muchas personas creen que la mujer muerta del cuarto 237 es en realidad la esposa de Grady, el anterior vigilante del hotel Overlook. Durante la escena de la fiesta, Kubrick dijo a los extras que movieran los labios como si hablaran y que no asintieran con sus cabezas. En la escena de la fiesta podemos ver a Vivian Kubrick, hija del director, haciendo un cameo. Está sentada a la derecha del sofá más cercano a la barra, vestida de negro y fumando un cigarro. Los gritos de Wendy, la actriz Shelley Duvall, cuando Jack da de hachazos a la puerta del baño, no pudieron ser doblados en la versión española, por lo que son emitidos como en la versión original. El final de la película siempre dio lugar a variadas interpretaciones que no pueden ser refutadas. Kubrick nunca se molestó en indicar cuál era la correcta. Otro hecho que resulta sumamente interesante es que en las cercanías del hotel existe un pequeño cementerio de mascotas, recurso que King utilizó después para escribir su libro Cementerio de Animales. Tanto trabajo y nada de diversión hacen de Jack un hombre aburrido. Amantes del terror, se despide de ustedes Mimi López.